La unidad de fuerzas especiales de la Fundación SCP llegó al lugar de los hechos. Se habían informado incendios forestales en todo el país, y los investigadores de la Fundación habían sospechado que estos incendios forestales aleatorios eran de origen no natural. También hubo relatos de testigos oculares de un hombre de fuego que había sido visto deambulando por estos bosques, prendiendo fuego a todo lo que tocaba. La unidad de las fuerzas especiales se adentró en el incendio con su equipo de protección, lo que evitó que se quemaran. Durante muchas horas no vieron nada más que fuego. Llevaron equipo especial para apagar el fuego y sin embargo el fuego seguía surgiendo en lugares aleatorios sin aparentemente ninguna causa. La unidad de las fuerzas especiales se adentró en el bosque. Entonces uno de los miembros divisó lo que parecía ser la silueta de un hombre. El miembro del equipo llamó al hombre para preguntarle si necesitaba ayuda, pero el hombre no respondió. El hombre se volvió lentamente hacia ellos, pero el miembro de la unidad de fuerzas especiales se dio cuenta de que el hombre no era más que una silueta. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Su silueta estaba formada únicamente por los contornos del fuego. Los miembros se quedaron inmóviles en estado de shock, ya que no esperaban encontrarse con un ser así. La silueta pareció observarlos durante varios segundos y luego, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante y lanzó una ráfaga de calor a los miembros. Bienvenidos de nuevo a SCP Expuesto. Hoy les traemos el objeto de clase Euclides y potencialmente Keter SCP-457. También conocido como el Hombre Ardiente. Esta criatura está actualmente bajo contención en el sitio 63. El SCP-457 se encuentra en una cámara de 5 mm por 5 mm con no menos de 22,9 centímetros de material ignífugo en todas las superficies y una ventana de observación a prueba de explosiones con blindaje de emergencia instalado. La puerta de entrada a la cámara consiste en al menos 2 recámaras selladas con control de temperatura que podrían ser cerradas en caso de emergencia. La cámara del SCP-457 se mantiene con un alto nivel de humedad, con un sistema de drenaje instalado en el suelo, así como un sistema de aspersión instalado y funcionando constantemente, y mangueras de emergencia capaces de alcanzar al menos 2 MPa de presión de agua. A la criatura se le permite una estructura pequeña sin agua en el costado de la cámara. Todo el personal que entra en la cámara del SCP-457 debe llevar trajes sellados ignífugos de clase A, con control de temperatura, y entrar en grupos de 3, con 2 miembros equipados con escudos antiexplosivos de alto grado y extintores de emergencia. El personal solo debe entrar en la cámara del SCP-457 para suministrarle su cuota diaria de material combustible o para examinar y reparar cualquier daño en la cámara o en los sistemas de rociadores. En caso de que el SCP-457 ataque al personal, deberá ser controlado por medio de extintores y mangueras de incendio hasta que se retraiga a la sección segura de la cámara. Ante el evento de que el SCP-457 rompa su contención, se activarán los sistemas de rociadores de emergencia y se proporcionará al personal extintores y blindaje contra explosiones. La forma del núcleo de la criatura es tan pequeña como una sola llama, comparable a una cerilla. En este estado, el SCP-457 no emite ningún signo de comunicación o sensibilidad. Aparte de moverse ocasionalmente para quemar la mano de un humano o para saltar a una fuente de combustible con el fin de crecer. Cuando el SCP-457 encuentra más combustible, aumenta de tamaño, y con este crecimiento viene un aumento de la inteligencia y la sensibilidad. Además, crecerá para producir un contorno de la silueta de un hombre que se forma por su propia llama. Una vez que el SCP-457 alcanza un umbral desconocido de tamaño y fuente de combustible, el SCP-457 se divide en 2 seres y así sucesivamente. Sin embargo, estas versiones del SCP-457 son agresivos entre sí e intentarán consumir o extinguir a sus dobles, especialmente si solo hay una cantidad limitada de combustible a mano. El comportamiento del SCP-457 es en gran medida predecible, ya que sus objetivos son simplemente adquirir mayores fuentes de combustible y expandirse. El peligro del SCP-457 proviene de su capacidad para aumentar la inteligencia con el tamaño y su aparente capacidad para aprender e imitar comportamientos. Esto le ha llevado a dañar y sabotear a propósito los sistemas de riego, y en ciertas ocasiones tender trampas relativamente complejas, incluso intentando engañar o razonar con el personal para ser liberado o para conseguir acceso a más combustible. Aunque estos intentos nunca han tenido éxito. Un ejemplo de una de estas trampas complejas fue el incidente que tuvo lugar en marzo de 2019. SCP-457 logró convencer a uno de los miembros del personal del sitio para que entrara en su cámara después de afirmar que revelaría los secretos del universo si el personal entraba en su cámara.
Se observa que este individuo acababa de ser trasladado al sitio SCP-457 y también era un miembro de nivel 2 recién nombrado, por lo que era un candidato vulnerable a la manipulación de la criatura. Una vez que el individuo entró en la cámara, el SCP-457 procedió a arremeter contra él para intentar quemarlo. Sin embargo, por suerte para el individuo, la criatura aún no había sido alimentada y estaba muy débil, por lo que logró escapar con vida, aunque el resultado podría haber sido muy diferente si el SCP-457 ya se hubiera alimentado. El SCP-457 es capaz de comunicarse con el personal de la Fundación, ya sea a través de letras hechas por las llamas o marcas de quemaduras en las paredes, o a través del discurso verbal, aunque esto es una rareza. Cuando la criatura fue capturada y contenida por primera vez en el sitio 63, procedió a gritar insultos contra los humanos en las paredes de su cámara, tales como "Los humanos se quemarán" y "El fuego triunfa sobre todo". En los años de su contención en la Fundación, el SCP-457 solo ha mantenido una única conversación con el personal de la Fundación, que fue un descubrimiento monumental, ya que previamente solo hablaba en breves jadeos y pequeñas frases. La criatura es capaz de producir discurso a través del aire sobrecalentado a alta presión y al crepitar y estallar de las llamas. La siguiente es una entrevista realizada entre el Dr. Arnold y el SCP-457. Puede hablar actualmente. Sí. Bien. ¿Le importaría responder a algunas preguntas? Tomaré eso como un no. ¿Cómo se siente al estar confinado? No me gusta ni combustible ni aire. Le proporcionamos el aire y el combustible adecuados para sobrevivir. No puedo arder. No combustible. ¿Cómo se siente? Hambriento. ¿Siente algo más que hambre? ¿Cómo se siente con respecto a los humanos? Ellos arden. ¿Cómo se siente con respecto al combustible? Por favor, aléjese de la ventana o nos veremos obligados a reducir su tamaño considerablemente. ¿Cómo se siente con respecto al agua? Por favor, aléjese de la ventana o nos veremos obligados a volver a encender los aspersores. ¿Entiende eso? Aléjese de la ventana y no será empapado. ¿Entiende? Quiero combustible. Quiero aire. Quiero quemar. Quiero arder. No hay salida. ¿Podrías...? Quiero arder. ¿Qué está haciendo? ¿Buscando una salida? En este punto de la entrevista, el SCP-457 consiguió dañar gravemente gran parte del sistema de aspersores y destruir una parte del inyector de combustible que había estado sosteniendo su forma inteligente, dándole libre acceso a varios galones de gasolina. La transcripción de la entrevista fue realizada del video grabado antes de la explosión. Se desconoce cómo el SCP-457 consiguió explotar la debilidad de su cámara, y desde entonces ha sido trasladado a una cámara de mayor seguridad. Los orígenes del SCP-457 son desconocidos. Algunos investigadores teorizan que la criatura es un antiguo ser humano que sufrió algún tipo de accidente o percance que provocó un cambio en su código genético y una especie de fusión con el elemento más cercano a él, presumiblemente el fuego. Otros teorizan que es una forma evolucionada de fuego, tal vez provocada por una reacción nuclear de algún tipo. Algunos creen que el SCP-457 es una forma de vida alienígena, mientras que los miembros más religiosos creen que es un ser del infierno. Sea como sea, la Fundación no ha llegado a una conclusión sólida sobre el origen exacto del SCP-457. Parece ser destructivo y violento, por lo que su contención es crucial para proteger el mundo exterior. En este momento, miembros de la Fundación trabajan para intentar utilizar como fuente de energía a SCP-457, aunque estos experimentos siguen llevándose a cabo. Así que, ¿qué pensaste de este caso, SCP? Comenta tus ideas abajo y asegúrate de darle clic al botón de like y suscribirte. No te olvides darle clic a la notificación de la campana para no perderte ningún caso SCP.